mi trabajo siempre ha sido íntimamente relacionado con el lenguaje. El lenguaje, obviamente, en sus manifestaciones, por un lado físicas o formales, que sería como el libro como objeto y la biblioteca como tal, como archivador del libro. Y por otro lado, el lenguaje como contenidos, como cuestión cultural y su relación con la historia también. En mi trabajo y en el arte hay siempre una distancia, ¿no?, entre la creación, tu creación, tu obra, el espectador, que es como la otra parte, la que está como al lado del escenario, y esa parte intermedia es donde empiezan a surgir cosas que a mí me interesan, ¿no? Cosas que empiezan a ser como efervescencia. Entonces, creo que si yo tomo libros que están mucho más atrás y que ya son, como dices tú, unos clásicos, que a lo mejor ya no hay como mucho, a lo mejor, que escarbarle, o pareciera ser que no hay mucho que escarbarle, esta distancia que tengo con ellos me crea como un espacio vacío en donde yo puedo empezar a plantar objetos y a crear como una especie como de paisaje intermedio entre ellos y yo, que es donde creo que puede haber una conexión con el espectador y con mi investigación, en este caso, que es la que estoy haciendo de este texto. Cuando utilizo, por ejemplo, la arquitectura, ¿no?, que es algo que he estado utilizando en el último año muchísimo como herramienta de trabajo, la arquitectura es una disciplina bastante estructurada, muy estructurada, que tiene como ciertos reglamentos, líneas, estructuras de pensamiento, etcétera, que parece ser que son muy inamovibles. A mí me gusta tomar estas como estructuras y encimarle cosas que no tienen nada que ver con la arquitectura y que no necesariamente producen objetos que son lógicos dentro de la arquitectura y que van más allá del territorio de lo construido y que se acercan más como a terrenos literarios. Y que no necesariamente tienen que cumplir una lógica, porque son cosas que ni se van a construir, ni que me interesa construir, ni que tienen que responder algo más allá de lo que yo quiera que respondan. Ahorita me está funcionando muchísimo, por ejemplo, el dibujo, que hace 2 años no me funcionaba en absoluto. Entonces, pues creo que es importante también como no hacer esta división de las cosas tan claras, ¿no? Que creo que es como un pensamiento moderno que ya no funciona ahorita para el mundo de hoy. Los ladrillos reflejan como una cierta estructura, pero la manera en que yo utilizo ladrillo no es de la manera convencional de la construcción, que tiene como un cemento o alguna cosa que los mantenga como sólidos, sino que simplemente los voy como encimando uno tras otros. Entonces ahí me interesa, número uno, como la velocidad de construcción, que es una cosa que puedes hacer muy rápido y muy espontáneamente, y segundo, esta como aparente solidez, pero que en realidad es una estructura o un sistema de pensamiento muy endeble. Y me gusta cómo interactúan estos como sistemas con libros específicos que son como muy conocidos y que, sin necesidad de abrirlo y leerlo y ojearlo, ya te remiten a algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Kafka, que te remite inmediatamente a cuestiones burocráticas, a cuestiones de la persona, del individuo versus el sistema. Me interesaba poner a Octavio Paz, obviamente, como el gran puente o estructura de la literatura, del sistema de la literatura mexicana, pero también tiene como una parte muy rígida, que también creo que puede ser otra lectura de Paz. El proyecto de las bibliotecas, que son unos proyectos que he estado haciendo en el último año, que son bibliotecas temáticas a partir de un tema o literario o arquitectónico, y que generan como un sistema no lineal de diferentes objetos que no tienen un formato específico. La biblioteca Romeo y Julieta, el tema es el amor, y empezó todo por un proyecto de arquitectura que me encontré por ahí de Frank Lloyd Wright, un proyecto que no es ni tan conocido, o sea, que es un proyecto del siglo XIX de un molino que él denominó el molino Romeo y Julieta,
porque simplemente eligió una forma que es un octágono con un rombo. Entonces él decía que funcionaba como una especie de relación amorosa entre los dos elementos del molino. Entonces Romeo era el rombo que cortaba el aire y Julieta era el octágono, el que hacía toda la labor como de resistencia. A partir de ahí pues empezaron a surgir más piezas que tienen que ver con los libros que tiene la biblioteca, con el diseño de mobiliario para esa biblioteca, con murales y con colores y con formas y con contenidos pues que tienen que ver con ciertas cosas específicas, con cuestiones que me remetían a partir de esta organización del octágono, que una importantísima era la relación que yo le encontraba con un prototipo de prisión hecho desde el siglo XVIII, que es el prototipo de la prisión panóptica. Que la prisión panóptica es una prisión que tiene forma de un octágono también, pero que tiene una torre en medio. Entonces de repente me encantó esta relación entre una prisión y una biblioteca del amor. Cuando estaba haciendo el proyecto de Sherlock Holmes, fui a un lugar que es parte importante de los relatos, que es en Suiza, en las cataratas de Reichenbach, que es como un lugar climático de las historias porque es el lugar donde se cae, se supone, y se muere Sherlock Holmes, que es un proyecto que hice hace un par de años, en donde en las historias de Sherlock Holmes hay un hueco como de 3 años en donde Conan Doyle dejó de escribir Sherlock Holmes porque se supone que se murió, pero luego por la presión del público revive otra vez a Sherlock Holmes y entonces inventa una historia en donde no se cayó, sino que se fue en reversa sobre sus pasos y que anduvo viajando durante 3 años por el Tíbet, por Oriente, etcétera, etcétera, como en 3 o 4 lugares, y luego regresó a Londres. Entonces, pero no te explica mucho qué pasó en esa época, y a mí fue lo que me interesó, como este gap dentro de las historias, o este vacío que existía ahí, y la manera en que tú te puedes relacionar con un lugar a través de la memoria. También me interesaba esta como relación entre lo ficticio y lo real, que es también una cosa que me ha interesado siempre, en donde pues no sabes dónde acaba uno y dónde empieza otro, ¿no? Y qué es más ficticio, si la literatura o lo que está fuera de los libros. Y también, pues como decía Shakespeare, ¿no? Que todo el mundo es un escenario al final. Una buena pieza de arte entendida como un ser híbrido, extraño, que puede contener una parte poética, visual, sonora, etc. Para mí el arte es no más un sistema de conocimiento. Conocimiento a partir de la exploración de algo que empieza a generar ideas, esas ideas se generan cadenas, se generan procesos. Me parece muy peligroso pensar en el arte por el arte, ¿no? El arte siempre, por definición, tiene una implicación política. A veces me gusta pensar en la obra de arte como una especie de bomba de tiempo que el espectador la va a activar subjetivamente